El movimiento del 68 también es conocido como la Matanza de Tlatelolco. Fue el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Este fue uno de los sucesos en la historia que cambió el transcurso de nuestro país por completo. En ese momento se encontraba Gustavo Díaz Ordaz en el poder. Esta vez fue la primera que se organizó un movimiento en contra del gobierno en el país y también fue la primera vez que el gobierno reaccionó con una gran masacre. Yo no sabía la magnitud de lo que fue esto por el hecho de que en los medios no se escuchó mucho acerca de este suceso, ni en ese momento ni ahora. No sabía que la cantidad de jóvenes muertos eran aproximadamente entre 300 y 500, los cuales murieron por disparos del ejército en la plaza de Tlatelolco. Antes de haber estudiado en esta materia el movimiento, la verdad es que no sabía el grado de descontento que se vivía en el país en ese momento. Y era el descontento de la crisis que había sucedido anteriormente en todas las áreas, económico, social, político, etc. Por lo general, lo que yo había escuchado de este movimiento es que ellos simplemente eran jóvenes descontentos e inconformes con el gobierno de su país, pero yo creo que va mucho más allá. Tampoco me imaginé que en un principio el gobierno de Díaz Ordaz, que había empezado muy bien porque fomentó el desarrollo económico del país, impulsó el plan agrario, la industrialización y también le otorgó el voto a los jóvenes de 18 años, terminara de esta manera tan cruel. Algo que me impresionó saber es que antes yo siempre pensé que las Olimpiadas del 68 que fueron en México habían sido antes de la matanza, pero en realidad fueron 10 días después de que esto haya ocurrido. Esto no pareció importarle a nadie, ya que nadie dijo nada, nadie mencionó nada. Todos simplemente estaban muy concentrados en las Olimpiadas, porque obviamente si esto salía en los medios iba a perjudicar al país con todos los países que lo estaban visitando. El día de la inauguración de las Olimpiadas del 98, los participantes del movimiento estudiantil fueron declarados formalmente presos. Desde ese momento se podía ver cómo los medios estaban controlados por el gobierno, porque el momento en el que Díaz Ordaz habló en el estadio se escucharon abucheos e insultos, pero en la televisión estos fueron completamente callados. La gente obviamente estaba inconforme con lo que este presidente le había hecho a miles de los jóvenes. Miles de familiares perdieron hijos, hermanos, sobrinos y muchas otras personas queridas. Y obviamente a él ni a las televisoras les convenía que durante la inauguración de las Olimpiadas en su país esto sucediera, así que prefirieron censurarlo. Yo pensaba que en el momento en el que Luis Echeverría había logrado entrar, había mejorado un poco en el país, pero en realidad destruyó el avance que había hecho Díaz Ordaz. Tuvo también bastante rechazo por parte de los jóvenes en su gobierno, y de hecho hubo otra matanza de la cual no se había escuchado mucho, la matanza del jueves de Corpus, que es una matanza igual de grave que la matanza de Tlatelolco. Haber aprendido estos conceptos me impresionó, ya que alguna vez había escuchado acerca de este periodo, pero nunca lo había visto a detalle, y me parece que es un capítulo de la historia de nuestro país que es bastante importante conocer. Yo creo que yo, al igual que muchos otros jóvenes, deben de informarse de este suceso. Deben de saber de lo que los medios son capaces, y no solo los medios, sino las personas en el poder. Y las personas en el poder no necesariamente están en el gobierno. Pueden ser empresarios, trabajadores, pueden ser cualquiera. Siempre hay que estar conscientes de qué es lo que realmente pasó para que esto no vuelva a pasar. Tenemos que estar informados para saber cómo reaccionar, porque si uno quiere ser escuchado por el gobierno o por cualquier persona, tiene que hacerlo de la manera correcta. Esto no queremos nunca que suceda. Es impresionante saber que a mis 20 años de edad, después de haber pasado por este tema varias veces en diferentes de mis clases y mis materias, apenas en este momento me pude dar cuenta de lo que realmente es. Es impresionante darse cuenta del poder que tienen los medios para quedarse callados, para censurar ese tipo de material que puede haber salvado vidas, o tal vez no salvado vidas, pero mínimo le hubiera dado tranquilidad a las familias. Hay que estar conscientes en el país en el que vivimos y todos debemos de siempre estar bien informados acerca de nuestra historia para que nunca vuelva a suceder.